8:17. Esto es Fibra Óptica en Zona 3, 91.5 FM. Y como le estaba comentando aquí a nuestro invitado, el maestro Francisco Javier López López, bueno, este tema ya lo traíamos por ahí pendiente desde hace tiempo. Por fin se pudo concretar y nos da muchísimo gusto tenerlo aquí, maestro. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias, Jorge. Buenas noches a todos. Oiga, pues es un tema importante porque ya lo hemos comentado aquí incluso con algunos invitados acerca de las patentes, el registrar, el proteger estas ideas y estos inventos es algo básico. Incluso, bueno, puede generar en algún momento riqueza, entonces por eso es precisamente importante tocar los temas. Ahora, me gustaría que comenzáramos en este primer segmento del programa, en donde hablamos del tema, con algunas generalidades, y yo le preguntaría, ¿qué es una patente? ¿Cómo se define? Una patente es un derecho que otorga el Estado mexicano o un Estado a una persona física o moral, es decir, una persona o una empresa, para que tenga los derechos de exclusividad en cuanto a la explotación de una invención. Esa es la definición. O sea, hay que considerar que es un derecho sobre un intangible. En ese momento es un intangible, pero tiene el potencial de generar productos o de desarrollar un producto que va a ser muy útil en una cierta rama de la industria o del comercio. Claro, en una actividad, ¿no? Sí, y aquí yo quisiera poner un símil. Yo puedo ser dueño de un objeto, pero de cómo se produce ese objeto, eso es la propiedad industrial, eso es la propiedad del intangible. O sea, yo soy dueño de cómo se fabrica. Por lo tanto, yo tengo la exclusividad para fabricarlo. ¿Tiene que reunir ciertos requisitos para que se considere una patente? Sí, sí. Primero tiene que ser una invención. Y hay una definición legal de lo que es una invención. Porque no solamente existe la patente como una forma de registrar o de apropiarse de un intangible. Existen otras formas de otros intangibles. Podría ser una obra artística, podría ser una obra literaria, podría ser un programa de software, podría ser una marca, un logotipo. Pero cuando hablamos de una patente estamos hablando de una invención. Primero, esa invención tiene que ser algo que es producto de la creación humana, que resuelve un problema y que transforma materia y o energía. Es decir, que hay ideas o hay, por ejemplo, procesos administrativos que pueden ser muy novedosos, pero no son susceptibles de ser protegidos con una patente, porque no cumplen con la definición de invención. Claro. Eso es en la legislación mexicana. Es diferente en otros países. Sobre todo, la referencia que tenemos es que es diferente en Estados Unidos. Como Estados Unidos, habrá otros 2 o 3 países en el mundo que aplican la misma definición de invención, que es todo aquello que tiene provecho para el hombre. Y es muy amplio. Que además es mucho más amplio. Sí. Pero en general, los países, vamos a hablar, la Comunidad Europea tiene una definición muy similar a la nuestra. Entonces, lo que hay que, y además podríamos decir, esa definición les ha traído una buena cantidad de problemas, y ahí tenemos las pleitos de patentes entre grandes empresas, por lo amplio que resulta la definición en Estados Unidos. Y hay que recordar que ese derecho lo otorga el país, el gobierno de ese país. Entonces, cuando vamos de un país a otro protegiendo el resultado de un desarrollo tecnológico, tendríamos que buscar la mejor forma de proteger ese desarrollo de acuerdo a la ley de ese país. Y hay que conocerla perfectamente. Hay que acercarse a quienes la conocen. Sí. Claro. ¿Cómo es este proceso para patentar y sobre todo qué se puede patentar? Porque a mí me llama la atención algunas personas que quieren patentar algunas ideas y bueno, pues no sé si esto es posible. ¿Se puede patentar una idea? Una idea no se puede patentar, tendría que ser el resultado de esa idea, que pudiera ser una sustancia nueva, una sustancia biotecnológica o un producto biotecnológico nuevo, podría ser una máquina o un mecanismo nuevo, o podría ser el proceso para generar esa máquina o esa sustancia
o esa sustancia biotecnológica que es nuevo. Y una de las características que tiene que cumplir cualquiera de los inventos de estas categorías es que debe ser nuevo a nivel mundial. Debe tener elementos técnicos que lo evidencien como nuevo a nivel mundial. Otro de los requisitos que debe de cumplir es que tenga una aplicación industrial, es decir, en alguna rama de la economía o de la producción. Y el tercero es que evidencie que no es obvio resultado de lo que ya se conoce. Tiene que ser un resultado en el que hubo una aplicación de la inventiva, tiene actividad inventiva. Son las 3 características que debe de tener cualquier sustancia, producto, proceso del que estamos hablando. Debe ser novedoso, debe tener aplicación industrial y tiene que tener actividad inventiva. Luego entonces, ¿cómo se le otorga el derecho a alguien sobre una invención? Pues a través de lo que es presentar la solicitud, pasar un examen de forma de esa solicitud, es decir, que tenga todas las características el documento donde se está describiendo el invento, y luego un examen de fondo donde se van principalmente a revisar si es clara la descripción, si es novedoso, si tiene aplicación industrial y si tiene actividad inventiva. Es por eso que el proceso de obtener una patente se lleva varios meses, años más bien diríamos. Años entonces en estar llevando a cabo este proceso. ¿Quién autoriza estos registros? El INPI es la autoridad administrativa para otorgar y para definir entre estos derechos en México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y en el caso de algunos, sobre todo me gustaría hablar de ejemplos, en el caso de algunos inventos que ya existen, vamos a poner el ejemplo de un teléfono celular. Actualmente pues hay una competencia y hay pleitos también, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países, precisamente por estas patentes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que están peleando y por qué ha habido últimamente pues este tipo de disputas? Ok. Bueno, hemos hablado de patente, pero hay otro tipo de registros de invenciones. Hay registros de invenciones que se llaman modelos de utilidad. En Estados Unidos se llama Utility Patent o patente de utilidad. En México se llama modelo de utilidad. Y este solo aplica, por ejemplo, para aparatos que han sido modificados y no requieren cumplir con el tema de actividad inventiva. Es otra categoría entonces. Es otra categoría de invención. Okay. Hay otro tipo de invenciones que serían la forma o la disposición que tiene un objeto, cualquier objeto que se pueda comercializar. Y eso es el diseño industrial. Entonces podríamos hablar que hay básicamente 3 registros de invenciones. La patente, que tiene que cumplir con las 3 características que hemos mencionado. El modelo de utilidad, que aplica para aparatos que han sido modificados y que tienen novedad en esa modificación y tienen aplicación industrial. Y finalmente los registros de diseño industrial, que tiene que ver con la forma, esa forma que es novedosa y que va a ser para un objeto que tiene aplicación industrial. Pudieran ser los diseños bidimensionales, o sea, quiere decir que puede ser el estampado, un estampado para un textil, para algún objeto, un dibujo. Sí. De hecho, se clasifican los diseños industriales en dibujos industriales, cuando hablamos de una apariencia que es bidimensional, y en modelos industriales cuando hablamos de algo que es tridimensional. Claro. Ahora, las disputas, hablando de las disputas específicamente, pues tiene que ver con las facilidades o más bien las definiciones que hay de invención y de patente en cada legislación. Las que son más sonoras son las de Estados Unidos, ¿no? Sí. Tenemos a 2 productores de celulares llevando una querella por una determinada patente, que si fue invadida, que si no fue invadida. Bueno, en primer lugar, podríamos decir, las patentes de software son válidas en Estados Unidos. El software no es patentable en la mayor parte de los países, se habla más bien de inventos desarrollados por computadora,
y necesitan cumplir este tema de la transformación de materia o energía. Entonces, dependiendo de la legislación del país, hemos escuchado que ha ganado uno, que ha ganado el otro, que están luchando por qué, por cómo se hace el gesto para realizar cierta operación. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que dependiendo de la legislación de cada país, esta patente que pudiera haber sido del mismo, tener la misma fuente, sin embargo fue redactada de una manera adecuada a cada legislación. Entonces en algunos lugares va a ser más fuerte uno de los contendientes, en el otro va a ser más fuerte el otro contendiente. Y a eso se debe esta controversia. Ahora, ¿por qué es importante? Porque finalmente el tener la exclusividad sobre la producción de un determinado bien, uh-huh, pues me da ventajas en un mercado. Y realmente la lucha de patentes es la lucha por esos mercados. Claro, y no hablemos también ya de cuestiones de marcas o de algún diseño, que también es otro tema, ¿no? Bueno, la marca, finalmente, ¿no? La marca es otro tipo de derecho que también te da exclusividad, pero en este caso sobre lo que te identifica. Claro. Y ahí es donde yo diría, bueno, ¿cómo puede proteger un creativo o un innovador o un desarrollador de tecnología su proyecto tecnológico? Tiene que ver no solamente con propiedad intelectual, sino tiene que ver con el tipo de empresa, el tipo de mercado al que estaría orientando su producto, e incluso la forma en la que va a hacer llegar ese producto o ese servicio. Vamos a poner el caso de los inventos desarrollados por computadora, que creo que de pronto son los que causan más revuelo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que tendría que proteger quien ha desarrollado un dispositivo automático que realiza cierta tarea? Bueno, lo que sea novedoso en ese campo de desarrollo técnico. Pero podría decir, bueno, es que en realidad esto yo lo puedo poner en en una caja negra donde nadie va a saber qué tiene adentro, y entonces a lo mejor yo podría utilizar no un registro, sino atenerme a una figura legal que es la de secreto. Uh-huh. Bueno, mientras no se le pueda hacer ingeniería inversa a ese invento, a lo mejor la forma de secreto pudiera ser una mejor forma de protección y de asegurar esa exclusividad. Ahí no es un derecho que te otorga alguien, es más bien que has blindado suficientemente esa invención de manera que no te la van a poder copiar o va a ser muy difícil que la redescubran. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo te podrías ir al mercado? Pues seguramente con una marca. Claro. O sea, lo que te va a distinguir va a ser que tú tienes esa tecnología y que tienes una determinada marca. Actualmente es muy difícil que no le hagan ingeniería inversa a menos que sea un chip, ¿no? Sí. ¿Cómo sabes cómo estuvo construido el chip? Bueno, pues tendrías que ir quitando de 3 átomos en 3 átomos, ¿no? Para más poder o menos saber cómo fue que se construyó, y eso es bien complicado. Es más común que se tome la figura de secreto para cuando tienes una parte de un software que te va a dar un servicio que lo vas a tener blindado con seguridad en un servidor, y entonces esa parte, en lugar de generar un derecho de autor sobre el programa de software, uh-huh, lo que haces es mantener esa parte como un secreto. ¿Qué significa esto de tener un secreto? Pues que hay poco acceso, que solamente ciertas personas tienen acceso a esa invención, uh-huh, que está regulado por un acuerdo, un convenio escrito civil que pudiera ser después utilizado en el caso de que alguien violara el secreto. Y cada vez que alguien tiene acceso a una parte de ese secreto, pues tiene un convenio de confidencialidad establecido y a lo mejor amarrado con un contrato laboral o de otro tipo. Entonces, esa es otra forma de proteger, sobre todo en aquellos desarrollos basados en computadora, uh-huh, buena parte de el bien tecnológico que se ha desarrollado, ¿no? Aquello que ha sido producto de la creatividad y del conocimiento. Muy bien, vamos a hacer una pausa para seguir hablando del tema, sobre todo porque hay mitos y algunas verdades en torno a ese tema y que vale la pena
comentarlas aquí en este espacio. 3122-4200, 3122-4266 son las vías de contacto telefónico. Regresamos.